Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con la mesa número 15 del Sexto Congreso Iberoamericano de Teatro del Festival de Manizales. La mesa es sobre técnicas, entrenamiento y voz. Y vamos a tener un ponente presencial, Vladimir Rodríguez, que está aquí conmigo en la mesa, y tres ponentes por conexión tecnovivial. Roberto Garcés Figueroa de Colombia, Giovanni Chávez Matute de Ecuador y Silvia Antunes Rodríguez Villamil de Uruguay. Así que empezamos entonces en el orden del programa con Roberto Garcés Figueroa, la voz como territorio de identidad para el actor del siglo XXI. Yo voy a estar encargado de medir un poquito el tiempo, así que a los 10 minutos te aviso, Roberto, para ir cerrando. Vale, maestro, gracias. Perfecto. Bueno, me dicen ustedes, ¿arrancamos de una vez? Sí, Estamos. sí, adelante, adelante nomás. Perfecto. Bueno, un saludo para la mesa, para maestro Jorge Dubati, para Octavio Arbeláez, organizador de este evento festival, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, soy Roberto Garcés. Estoy aquí para hablar un poco acerca de estas dinámicas que han hecho de nuestro oficio como actores también dinámicas distintas y que han generado distintos cambios en estas metodologías del siglo XXI, porque para nadie es un secreto que el mundo del actor, desde que se cimentó un poco su dinámica de entrenamiento desde el siglo XIX, inicio del siglo XX, ha cambiado mucho desde hace siglos anteriores. Y por supuesto, con la introducción de la tecnología, estas técnicas han venido también siendo partícipes de una formación muy importante para nosotros. Así que bueno, en ese sentido, no es un misterio para nosotros, dentro del contexto latinoamericano, que se nos presenten preguntas alrededor del origen de la voz en tiempos modernos. La mixtura o mezcla de tantos referentes vocales acaecidos desde tiempos ancestrales nos han puesto sobre la palestra muchas teorías sobre el quién somos o quién podríamos ser vocalmente. En nuestro continente se torna bajo esta observación entonces es como un lugar idóneo para la investigación de todo el fenómeno vocal o del ejercicio que implica tener voz. También para su educación y proyección, por supuesto, porque cada caso específico sobre las nuevas dinámicas de la industria audiovisual que tanto enmarcan el uso de voces en distintos formatos como doblaje, audiolibros, e-learnings, voiceovers, técnicas de lip sync, ficciones sonoras, podcast, documentales, etcétera. Estas tecnologías todas han venido desde el mismo origen, el texto dramático. Realmente, cuando lo llamo tecnologías del uso de la voz para el actor del siglo XXI, es porque de alguna manera también nos hemos adaptado a un recurso que es el micrófono, ¿cierto? Este dispositivo que también nos trae otro tipo de retos. Entonces, la necesidad misma que ahora surge con incluso la idea de combatir las inteligencias artificiales con intérpretes humanos a petición de los mismos sindicatos de agremiaciones de actores y demás, pues han llevado a un sinnúmero de análisis sobre qué es lo que debe suceder con la voz del actor aquí y ahora, no solamente en términos teatrales, sino a nivel de proyección laboral para el mundo del actor. Y claro, décadas atrás, la configuración de un idioma español latino, para nosotros, en este caso los que hablamos español, evidentemente hizo que se estandarizara una postura de un español neutro y que por supuesto esto se fuera consolidando como parte incluso de una identidad natural de consumo audiovisual e incluso también de un rechazo hacia el español ibérico o el castellano mismo, que no hace parte como tal de nuestra jerga, vocablo o forma de hablar. Fue una forma de resistencia también vocalmente que surgió de nosotros mismos para poder crear nuestros propios acentos, lo que hace que también nuestro teatro y nuestras actuaciones tengan una naturalidad distinta a la del español de España, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, las grandes productoras audiovisuales pues han multiplicado sus necesidades de elaboración de proyectos con voces entrenadas y que tengan la capacidad de poder neutralizar un español que entendamos en toda Latinoamérica, en este caso, y que sobre este escenario, pues las políticas de inclusión han traído también a colación el diagnóstico sobre el que nos dimos cuenta de la variabilidad étnica que tenemos, ¿no? Ya no habían bancos de voces solamente consolidados para proyectos que vincularan voces originales hechas por personas con orígenes étnicos auténticos. Así que lo que hace
3 décadas era, por ejemplo, doblado, específicamente, pongo un ejemplo, El Príncipe del Rap, ¿cierto? Esta serie de Will Smith, hoy en día debería hacerse con actores afro en sus orígenes vocales, no con actores solamente que tengan el recurso vocal como tal entrenado para ello, que en nuestro caso han sido personas del mundo de la locución. Muchos han venido de mundos empíricos y autodidactas, pero eso no les quita el criterio y el mundo también de aceptar que han desarrollado unas técnicas actorales importantes para que el sonido vocal tenga una naturalidad también desde solamente la escucha. Por supuesto, si vamos a décadas atrás con el origen del radioteatro, la radio implicó de alguna manera un acercamiento distinto para el mundo del actor. Y en el caso de Colombia específicamente, de hecho, la Asociación Colombiana de Locutores se funda casi que al mismo momento en el que llega la televisión colombiana, como una forma de exponer a los actores en un formato distinto al del teatro. Así que, bueno, con este análisis, un poco hago este análisis, valga la redundancia, de lo que significa para el actor de voz de hoy también entender que no solamente desde el mundo de la comunicación social y desde la radio como tal o dispositivos se ha pensado que el actor deba solamente tener una voz bonita o esbelta o que tenga las características típicas para poder engolar su voz y jugar a ser el transmisor de la radio, sino que ahora la industria misma, con el boom de las plataformas digitales, ha buscado también que existan muchos formatos donde las voces de los actores no solamente sean visibles a través de sus rostros, sino a través de la sonoridad, incluido el formato del audio description, que es hecho para personas con limitaciones o dificultades de visión, o sea, invidentes o personas ciegas, que ahora tienen la oportunidad también de participar dentro de estas técnicas y dinámicas del mercado, donde ellos hacen una descripción narrativa de acciones físicas dentro de las películas o producciones audiovisuales, y eso, digamos, también le da un carácter narrativo que podría ser perfectamente como la lectura de una novela, si estuviéramos describiendo al Dostoyevsky en su momento escribiendo como tal las acciones de Crimen y Castigo, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, un poco mi reflexión al respecto es pensar en que, de todos modos, como actores, las técnicas que han desarrollado grandes maestros justamente del habla y que han traído a colación técnicas importantes desde el mundo, curiosamente anglosajón, como Cecily Berry, la misma Christine Linklater, gente que trabajó directamente con el maestro Peter Brook y otras, digamos, entidades de la Royal Shakespeare, pues fueron ampliando mucho la idea de por qué era importante para el actor en su época, contexto y momento, entrenarse para desarrollar un nuevo modelo vocal y que este fuese justamente un nuevo modelo de transmisión de verdad y no quedarse únicamente con lo anquilosado que el pasado a veces determina en esto. Porque si no, entonces todos estaríamos todavía hablando un poco como quizás lo hicieron cuando vinieron a evangelizarnos, y esto pues traería un aburrimiento enorme en nuestra riqueza vocal interpretativa. Bueno, con esto creo que hago, digamos, una síntesis, sabiendo un poco el tiempo mismo que tiene el espacio de la ponencia. No sé si haya, digamos, alguna pregunta o al respecto. Buenísimo, Roberto, muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas como venimos haciendo para el final, si les parece. Así hacemos todas las preguntas juntas. Muchas gracias, Roberto Garcés, y escuchamos en este momento a Vladimir Rodríguez, también de Colombia, Sistema de Entrenamiento Piso Móvil AM. Buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Voy a... No, Pero, porque para que te ¿Es oigan, posible si lo pongo acá cerca y hablo desde acá? Necesito mis manos libres para poder explicar esto. yo te lo tengo. Vale, Ahí gracias. hacemos. Muchas gracias. Dos elementos como importantes que quiero notar antes de poder hacer esta exposición rápida. Uno es que voy a hablar rápido. Voy a tratar de hacer caber todo este texto en estos 10 minutos. Creo que no lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Entonces, para que sus oídos estén de repente revolucionados un poco para alcanzar la velocidad a la que la voy a leer. Y dos, en algún momento va a haber unas imágenes que aparecen. Traten de hacer el ejercicio del espectador, de no distraerse necesariamente por las imágenes, sino relacionar lo que está siendo dicho con lo que está sucediendo con las imágenes. El sistema de entrenamiento pisomóvil y su profundización teatral actor-motor por Vladimir Rodríguez. Contexto, Cortocinesis se conformó en el 2003 en el seno de la Academia Superior de Artes de Bogotá, gracias a la complicidad inicial de Vladimir Rodríguez, Ángela Bello, Olga Cruz y posteriormente la participación de Edwin Vargas y Giovanni Martínez.
Cortocinesis es un proyecto artístico que, aunque inició con expectativas estrictamente coreográficas, se desarrolló en el ámbito de la creación escénica, del teatro, la danza, más de 25 espectáculos en 21 años, el entrenamiento y la pedagogía con piso móvil, la investigación con arquitectura móvil y el actor motor, y la concretización de espacios para la cultura y el arte, la futilería, nuestra casa en Bogotá. Prólogo. Cortocinesis hace parte de una generación de artistas colombianos profesionales de la danza contemporánea procedentes de los primeros espacios institucionales y públicos en Colombia. Hacemos parte de la generación de prueba de una serie de metodologías foráneas y locales entremezcladas en los salones de la ASAP, de la primera ASAP, que buscaba la tecnificación, cualificación y competitividad de su estructura pedagógica y, en consecuencia, de sus bailarinas. Una carrera contrarreloj, ya que sus estudiantes, muchas veces sin educación o entrenamiento previo y en 5 años de formación, debían salir con un alto nivel técnico para enfrentar dos mundos laborales, el local y el extranjero. Gracias a la intensidad académica en manos de diferentes y fundamentales maestros nacionales y extranjeros, y en algunos casos a pesar de ellos, terminó estimulando una generación de bailarines donde se fermentó la idea de que era posible crear compañías independientes, colectivizarse y volverse autor de sus perspectivas artísticas, sus metodologías y sus obras. Si bien el terreno era árido, la generación previa había asegurado la probabilización de nuestra existencia a través de la creación de los espacios institucionales, y ello empezaba a dar sus frutos. La audacia de mi generación podría resumirla como la generación que se autodenomina. El hecho de no ser portadores de una herencia dancística rígida, ya que en nuestro territorio pues no poseíamos escuelas y tradiciones de danza contemporánea, digamos estrictas, y de relacionarnos con la formación extranjera de una manera impersonal, sentíamos que las técnicas duras o foráneas no necesariamente nos representaban, pues terminó abonando el terreno para experimentar nuestras propias formas y contenidos, poner en juego nuestros paradigmas y darle nombre a nuestros caminos. De allí se desprende el periodo floreciente de la aparición de colectivos, obras y sistemas de entrenamiento de los años 2000, que si bien se sentía fuerte en Bogotá, era un reflejo de lo que ocurría en Colombia y en América Latina. Para concluir este prólogo, quiero destacar que en este paisaje naciente, Cortocinesis aportó no solo sus obras, sino también sus perspectivas como campo de investigación de la teatralidad del movimiento, la necesidad de crear un sistema de entrenamiento que se pareciera a lo que a nuestros cuerpos podían y querían hacer, y el incansable largo aliento de un proyecto que hoy por hoy, pues 21 años, continúa influenciando e inspirando a otros artistas, maestros y estructuras culturales. Piso móvil. Piso móvil tiene un paradigma o digamos una teoría de tránsito sobre materiales, es decir, que es el movimiento y la actuación misma se aprende a través de la travesía en 3 materiales que son funcionales a la hora del entrenamiento, materiales que nuestra vida frecuenta siempre, pero que en nuestro caso hemos estado como disociando y dándole espacio enfático y estudio particular a cada lugar. Uno es el suelo, el otro es el trabajo del cuerpo del otro, me está ayudando el cuerpo del otro en este momento, y el otro es el aire, el lugar que habitamos, el lugar que nos permite justamente hablar sobre el espacio también como lugar abstracto. Esta síntesis de contenido de Piso Móvil intenta reflejar eso que yo llamé pensamiento y práctica a través de la trayectoria en 3 materiales: piso, cuerpo del otro, aire. Nuestro cuerpo requiere de una serie de soportes para el desarrollo de su locomoción, pero ellos no están hechos de meros agentes físicos, sino también de la voluntad de ejecución del movimiento. Y es esta intersección de nuestra voluntad, nuestro querer movernos, con nuestra capacidad física, la que posee un desarrollo especial cuando queremos comunicarnos. Sustraerse del camino meramente intuitivo y biomecánico, ¿no?, de la locomoción, y ahondar en la motricidad como lenguaje que gestiona una voluntad y una mecánica, fue uno de los asentamientos principales de la investigación del sistema de entrenamiento. ¿Qué soportes ayudarían a enriquecer la coyuntura mecánico, el hecho de solo moverme, pero comunicar con eso que se está moviendo en el lenguaje escénico, es decir, en el espacio escénico, en el espacio teatral? Nuestro primer material de soporte tiene que ver con la superficie horizontal, que desde nuestros primeros instantes de vida, por acción con la gravedad, confeccionará nuestra manera de locomoción hacia la vertical para desarrollar nuestra supervivencia. Pero antes de la construcción vertical, el sentido del tacto en la superficie horizontal es la primera fuente de organización de nuestra coordinación, ¿no? No solamente se trata entonces de estar posado en el piso, se trata de rodar en el piso o deslizar en el piso para producir la locomoción. Pero antes de la construcción vertical, en ese sentido, perdón, el que informa, es este sentido el que informa a nuestro cerebro las posiciones adecuadas. Estamos hablando del sentido del tacto y posibles para mantenernos erguidos, para desplazarnos, para alcanzar objetivos espaciales, en fin, estimular todo nuestro ser sinestésico.
El reptar, deslizar será entonces uno de los primeros métodos de locomoción gracias al cual obtendremos maravillosos fenómenos de desplazamiento. Para Pisomóvil, este deslizar nos sugirió el análisis del deslizamiento de los segmentos corporales en el piso como método para profundizar la conciencia corporal en la ubicación, velocidad de ejecución, textura de las superficies y principalmente la intención. De allí dedujimos que nuestro estudio tenía que ver no solo con los fenómenos naturales que implican el movimiento, sino también con la intención espontánea y voluntaria de los que los preceden. Nuestra necesidad de ir hacia algún lugar. Digamos, nuestro primer agente y nuestro primer desafío de la interpretación es ir a algún lugar. En particular, en el caso de nuestra curiosidad comunicacional a través del teatro y la danza, consideramos que nuestro cuerpo podría ser entrenado a servicio de una expresión corporal que brindara una estructura estable para que el que confeccione el gesto, que para que sea estable, para que confeccione el gesto, o sea, para mí en tanto gestor del gesto, y una gestual legible para el que está viendo ese gesto. Es decir, cómo estamos en estos dos lugares. No solamente se trata de que el gesto aparezca en mi cuerpo, sino que a la vez sea entendible por el que lo está viendo. Pero para alcanzar esta meta se requiere de un cuerpo especializado y sensibilizado con su coordinación gruesa y fina, su capacidad de organizarse en el espacio, su habilidad para organizarse respecto a otros cuerpos, es decir, alguien que sepa actuar dentro de ciertas gestual motriz, pero voluntariamente también, pero que a la vez libere su intuición como mecanismo para ahondar y fluir en el discurrir corporal. Este proceso de profundización motriz pasa por otras dos etapas que desde nuestra perspectiva metodológica la argumentamos en otros dos soportes, el cuerpo del otro y el aire. El segundo material que nos ayuda a cualificar nuestra expresión motriz es la experiencia de tocar y maniobrar con el cuerpo del otro. En primera medida y gracias al sentido del tacto, nuestro cuerpo nos informa y se prepara para relacionarse con otra superficie física menos rígida que el piso, tridimensional, cambiante. Y esto significa, en primera instancia, aprender a modelar un material gracias a nuestra propia superficie, empujándola, alándola, deconstruyéndolo y transformándolo con nuestras propias manos, pies, cabeza, miembros. Y de una manera casi simultánea aprender a ser deconstruible y transformable cuando estamos en las manos de otro. Conozco lo que estoy buscando al observar las consecuencias de mis actos en el material del cuerpo del otro y a la vez, en tanto material, aprendo a ponerme al servicio del otro que está intentando hallarse a sí mismo, entenderse a sí mismo mientras me modela. Además de este despertar sensitivo, lo que estamos desarrollando es la primera experiencia de rol, cuando somos material para un escultor, cuando somos escultores de ese material. Esta relación es la que nos enseña los comportamientos motrices y sensitivos básicos que luego aplicaremos en el drama de la creación teatral. Por ello, entender estos dos roles es una práctica de actuación indispensable para la construcción de forma y contenido de dramaturgias más complejas. Finalmente, el aire es nuestro último material, el más volátil e imperceptible, pero sin el cual nuestra experiencia pues no perduraría. El aire es un material que recorre el interior y el exterior de nuestro cuerpo, la combustión de la energía principal de nuestra locomoción, la vibración elemental de nuestras cuerdas vocales. De un lado, su consistencia leve nos hace sentirlo inexistente, imposible de manipular o concebido como una mera motivación de nuestra imaginación. De otro lado, su existencia concreta, pues roza nuestras cuerdas vocales, silba en nuestros pulmones y nos permite vivir. El ejercicio de nuestra práctica está en estudiar su maleabilidad y consistencia primero a través de nuestra superficie, tocándolo, confeccionándolo, primero con nuestras manos, luego con nuestros pies, luego con nuestra cabeza, luego con nuestros miembros, para que él mismo vaya modificando nuestra forma y la trayectoria de nuestros movimientos hasta convertirnos en circunvoluciones fluidas y perennes. Luego estudiar el aparato fonador interno que busca compasarse con nuestra superficie exterior, creando una melodía simultánea entre murmuro y movimiento, entre murmuro y movimiento, entre murmuro y movimiento, entre murmuro y movimiento. Finalmente dar flujo a la palabra bañada de tono, como diría Oliver Sacks, material precioso para el discurso con el que trabajarán los actores motores. Dice Oliver Sacks, porque el discurso natural no consiste solamente en palabras ni en proposiciones, consiste en una proferación por el cual todo nuestro ser emite todo su sentido. De ahí la comprensión implica infinitamente más que la simple identificación de palabras. La palabra, la construcción verbal per se, puede en efecto no transmitir nada, pero el lenguaje hablado está normalmente bañado de tono, envuelto en una expresividad que trasciende lo verbal. Esta metodología de materiales nos ha permitido confeccionar un tipo de cuerpo y una organización de pensamiento en el momento de la ejecución de Pisomóvil. Pero está claro que los tres estadios de aprendizaje, piso, cuerpo del otro y aire, tienen una interrelación más compleja y simultánea que la que nuestro método practica. Sin embargo, pues nos permite estudiar cada etapa a través de énfasis teórico-prácticos que claramente al final son indivisibles al momento de la actuación. ¿Cómo vamos? ¿Más o menos? Actor motor.
Es un sistema de preparación del actor bailarín donde se propone la motricidad como el epicentro de las habilidades del actor y donde convergen los pensamientos, las emociones y los contenidos de la obra para ser organizados y producidos en tiempo real. Llamamos a actuar a la habilidad de hacer que estas conexiones se conviertan y evidencien en la motricidad. Los porqués del actor motor. El actor motor propone un marco para el desarrollo de la interpretación del actor bailarín que se basa en el sistema de entrenamiento piso móvil y la improvisación y que propondrá la construcción de lo que llamamos dramaturgia corporal. En búsqueda de una interpretación que reflejara nuestros procesos de investigación y creación, nos dimos a la tarea de descubrir un universo gestual que ya daba algunos visos de forma gracias al piso móvil. Ahora se trataba de ahondar esa forma y darle carne y contenido que proviene desde una idea o que la carga o el contenido que provienen a veces desde una idea o desde un texto, o viceversa, darle contenido intelectual o racional a un material de movimiento. Esto requiere unas coordenadas y códigos específicos comunes que habiten no solamente un actor, sino el equipo de actores para que al momento de la búsqueda, creación y producción de materiales, los resultados ya presenten un rasgo similar compartido del lenguaje teatral. Pero ¿cómo crear ese lenguaje compartido sin caer en la rigidización de la forma, la representación expresionista obvia o la abstracción total de lo que se quiere decir? Construir parámetros consistentes pero flexibles ha sido un proceso arduo, ya que se trata de automatizar ciertas cualidades. Hay eventos que son realmente mecánicos en nuestro cuerpo, que no pasan, digamos, por el aparato racional. Pero más allá de hallar, de una parte está esa parte mecánica y este sistema oscilatorio, perdón, ya que se trata de automatizar ciertas cualidades y formas de movimiento y a la vez permanecer en la libertad de su ejecución y combinación. Este sistema oscilatorio entre lo mecanizado y la improvisación pone al intérprete en una búsqueda de equilibrio constante entre los dos estados de su actuación, pero más allá de buscar hallar la plenitud del equilibrio, comprendimos que la oscilación entre estos dos estados era la fuerza que producía el desplazamiento de nuestra actuación. No se trata de evitar caer hacia alguno de las dos tendencias de nuestra actuación, sino de utilizar esta caída, el sentir que puedo improvisarla, que puede surgir un evento abstracto y el hecho de poder organizar una idea específica, que es esta oscilación, que no hay un punto neutral en este lugar. No se trataba de evitar caer hacia alguna de las dos tendencias de nuestra actuación, sino de utilizar esta caída como la fuerza oscilatoria que empuja el viaje. Esto es lo que llamo la barca de la interpretación, dos fuerzas gravitacionales, la técnica estable racional y la intuición de la improvisación. Estas dos fuerzas forcejean con nuestra actuación, atrayéndonos hacia cada uno de sus costados, produciendo en nuestra embarcación un movimiento pendular, donde nuestro trabajo es evitar volcarnos y a la vez utilizar esta oscilación para avanzar a través del flujo de la escena. Inevitable, pues, no tocar a Grotowski. Thomas Richard dice, en aquel momento no me di cuenta de que estaba siendo testigo de estos dos aspectos tan importantes en el proceso creativo de un teatro, los dos polos que confieren en un espectáculo su equilibrio y plenitud, por un lado la forma y por el otro lado el flujo de la vida. Las dos orillas que permiten que el río fluya fácilmente. Sin estas dos orillas tan solo existiría una charca, un pantano. Esa es la paradoja del oficio del actor. El equilibrio de la vida escénica puede aparecer solo a partir de la lucha entre estas dos fuerzas opuestas. Los para qué del actor motor. Para el actor motor, el asunto primordial es la creación del lenguaje gestual y ello nos develó varios problemas. El primero es que tenemos la tendencia a asumir que el gesto, al ser natural a la expresión humana, no requiere de mayor entrenamiento. El segundo es que no nos damos cuenta de que que el volumen de gestos que manejamos en la cotidianidad es muy reducido y desde el punto de vista teatral puede llegar a producir una actuación muy pobre. Tercero, que para que el gesto sea legible debe ser visibilizado. Cuarto, que pensamos que el gesto siempre está producido por una emoción y en gran cantidad de casos su rol no es la carga emocional, sino la estructura de sostén donde se posa la emoción. Muchos gestos son involuntarios y no necesariamente cada uno de ellos denota un estado psíquico o emocional específico, sino una alternancia y construcción. Una gramática espacial y temporal, podríamos llamarla. Van generando un tejido expuesto en donde puede emerger la emoción. Es indispensable discurrir gestualmente en el tiempo y en el espacio para que el fenómeno de la comunicación teatral suceda. Pero otro elemento emergente de la actuación del actor motor es dejar la evidencia para el que observa. Dejar la evidencia se refiere en nuestro caso a extraer la gráfica del gesto. En nuestro caso es extraer la gráfica del gesto. En nuestro caso se refiere a extraer esa gráfica del gesto. Pero graficar se trata de que nuestra gestual trascienda la actuación rutinaria de la cotidianidad y la provoque desde el uso del tiempo de ejecución y la sofisticación de cualidades del movimiento. Pero no podemos olvidar que la gráfica de cada gesto no tiene un valor si no está unida a una serie de gráficas coadyuvantes y concatenadas entre otros gestos que unidos construyen el tejido del lenguaje. Y aquí regresamos a uno de los combustibles fundamentales de nuestro camino expresivo, la intención.
Nuestra graficación del gesto, con sus sofisticaciones técnicas empleadas, es combustionada por la intención del querer decir, que es lo que nos obliga a poder explicar ese querer decir, dónde se posa eso que estamos comunicando. Y por esa conciencia del actor de saber que está siendo observado, que su rol es excorporar la narrativa, siendo leído por alguien que seguramente está hambriento de leer. En fin, convertir su oficio en teatro es construir el puente palpable que entrelaza esa idea autora, el lector y el trazo legible del cuerpo del actor. Thomas Richard cita en palabras de Grotowski, intención, intención. No hay intención si no hay propiamente movilización muscular. Eso también forma parte de la intención. La intención existe incluso en el nivel muscular del cuerpo y está ligada a un objetivo fuera de nosotros. Normalmente cuando un actor piensa en las intenciones, cree que significa bombear un estado emocional. No se trata de eso. Las intenciones están relacionadas con los recuerdos del cuerpo, las asociaciones, los deseos, el contacto con los otros, pero también con las tensiones musculares. El actor motor es una puerta de acceso al mundo del teatro desde la motricidad, como la cualidad que concretiza la existencia dramática. Esta motricidad se refiere a trasegar y fluir a lo largo del tiempo y espacio de la escena, de sus metáforas, representaciones, emociones, y hacer de los contenidos dramatúrgicos una encarnación vivida por el intérprete y resentida por el observador. En fin, es una perspectiva de lo que entendemos por teatro físico, en el caso de Cortocinesis. Epílogo. Nuestro tránsito escénico desde la danza contemporánea hacia la teatralidad está reflejado en un camino artístico empecinado de más de 20 años, donde forma y fondo han sufrido un sinnúmero de metamorfosis con algunas etapas a veces confusas y secas y con muchas etapas reveladoras que nos llevan a puertos donde nuestra barca se puede asentar y maravillarse ante los descubrimientos. Este transcurrir y discurrir artístico es nuestro patrimonio cultural, es lo que hallamos y seguimos buscando y es lo que transmitimos a los artistas que se codean con nuestro saber. Cortocinesis, desde mi punto de vista, representa no solo una compañía independiente o un emprendimiento cultural estable, sino una referencia más de la gran biblioteca de formación teatral en América Latina. Es un lugar que refleja en parte la identidad de lo que se produce al interior de nuestro territorio a través de el oficio universal como lo es el teatro, un espacio que nos deja percibir parte de nuestros rasgos locales identitarios y a la vez dialoga con otras identidades teatrales. Y finalmente es también una ruptura del catálogo de lo que consideramos separadamente como danza y teatro, performance y actuación, que tanto habita en nuestros días en los espacios de exposición escénica. En nuestro caso, el asunto no es interdisciplinar, es más bien comprender que la escena es un desafío de la comunicación que nos conlleva a poner un diálogo, que nos conlleva a poner en diálogo diversidad de actuaciones de nuestro ser y que estas actuaciones son solicitadas por una fuerza gravitatoria de la creación tan fuerte que puede expulsarnos si no poseemos un anclaje concreto. Nuestro anclaje lo llamamos cuerpo. Gracias. Gracias. Bueno, quédate, porque así ya te quedas para las preguntas y los comentarios. Yo quería, bueno, agradecer mucho a Vladimir y darle la palabra, un segundito, ya les digo. Se me cerró la compu, ahí está. A Giovanni Chávez Matute, de Ecuador, cuerpos automatizados, acercamientos o dinámicas de laboratorio corporal con inteligencia artificial. Ok, listo. Bueno, yo voy a presentar un poco un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo desde la Universidad de las Artes, acá en Ecuador, y a través del Laboratorio Escénico de la Universidad de las Artes, de la Escuela de Artes Escénicas. Se llama Cuerpos Automatizados, es la segunda fase de nuestro proyecto, y la base del proyecto es principalmente cómo integrar la inteligencia artificial en procesos de teatro. Básicamente intentamos, porque la búsqueda permanente de este proyecto es intentar ver hasta qué punto o hasta qué límite la inteligencia artificial, como se la entiende en la actualidad, se integra dentro de diferentes elementos de las artes escénicas. La escritura, la dirección, la construcción de personajes, la actuación propiamente dicha y, por supuesto, también el entrenamiento actoral. Entonces, en este año, 2024, llevamos a cabo una segunda fase. La primera fase es el proceso de escritura con inteligencia artificial que hicimos, que derivó en una obra de teatro llamada El Autómata, la cual indagaba principalmente hasta qué punto nosotros podíamos darle libertad a las inteligencias artificiales generativas de texto
como ChatGPT, como Bing Chat o como Perplexity, esta libertad de poder crear un personaje en conjunto con nosotros los que escribíamos la obra en general. Y la segunda fase es un laboratorio de entrenamiento actoral en donde intentamos también integrar un modelo de aprendizaje, un modelo de entrenamiento de inteligencia artificial que se llama modelo de entrenamiento o modelo de aprendizaje antagónico, que ya voy a explicar un poquito más a fondo cómo funciona este modelo. Y lo que buscamos es que se integre utilizando un poco elementos físicos, elementos de acciones físicas y sobre todo elementos de improvisación a través de cómo funciona este modelo de aprendizaje antagónico. Y como comenté, la primera fase era exactamente dramaturgia y sobre todo nos centramos o nos dimos cuenta también posterior a la presentación de que la clave de la primera fase fue la construcción de un personaje que se llama justamente el autómata. El autómata es un personaje que está escrito de manera autónoma y completa por una inteligencia artificial. Lo que nosotros hicimos para la construcción de este personaje fue integrar las respuestas que se generaba a través del laboratorio de escritura sin intervenirlas. Todas las palabras, todos los textos, todas las acciones, todas las didascalias que están en el texto que tienen que ver con el autómata no fueron escritas por los dramaturgos del proyecto, sino que fueron escritas directamente por ChatGPT y por Character.ai, que fueron las inteligencias artificiales que utilizamos en ese momento. Y el resultado ha sido un personaje que tiene los tres elementos que nosotros consideramos claves para la posterior fase, que era la fase de laboratorio, que fue principalmente la automatización, la mecanización y la desconexión de las acciones físicas y del cuerpo del actor. Uno de los resultados que tuvimos con el personaje del autómata, con el actor y la actriz que lo interpretan, fue que ellos, tanto en los ensayos como en el laboratorio que creamos, comenzaron a sentir o a accionar a partir de la activación, la desactivación y sobre todo de la desconexión. La desconexión fue una palabra que hablaron bastante ellos a modo de retroalimentación que tuvimos posteriores a las presentaciones en las que comenzaron a asumir, como está ahí colocado en la presentación, de que los únicos elementos físicos que ellos no tenían control fueron la respiración, el palpitar del corazón, el movimiento de los párpados y evidentemente las acciones biológicas que forman parte de nuestro cuerpo, ya, íntegramente hablando, la circulación de la sangre, el funcionamiento de los líquidos que están dentro de nuestro cuerpo, cosas que no tenemos control. Pero ellos llegaron a un punto, a un estado en el que intentaban también controlar las acciones físicas mínimas, más mínimas y absolutas, para que esta percepción de personaje artificialmente representado se dé de manera clara. Y para hacer eso, para llegar a ese proceso de desconexión, ellos tuvieron que llegar a un proceso de mecanización en el cual reconocieron cuáles fueron estas acciones, digámosle, casi microscópicas del cuerpo que tenemos todos nosotros, para luego poder irlos automatizando. Bueno, luego una vez los reconoces, poder ir controlándolos, tomando claro en qué momento y en qué reacción o en qué diálogo con lo que sucede en escena reacciona esa acción física y eliminarla por completo. Entonces, la activación, la desactivación y la desconexión son como elementos muy importantes que generaron este laboratorio, pero también hay otro que fue muy importante y que fue clave para el resultado de nuestra segunda fase, que es la interacción con el espectador. Aquí queremos y siempre hemos querido como asentar la idea de interactividad y no participación o relacionalidad, que son más comunes para trabajar en términos de diálogo con el espectador, porque trabajamos un poco la idea de interactividad que se ve en lo videolúdico, concretamente en los videojuegos, en donde la interactividad significa la inmersión y la acción completa de la persona que está accionando algo. Esta interacción no es una participación en tanto la consecuencia no, perdón, la consecuencia existe. La interactividad con el espectador la estamos planteando en tanto el actor se pone en un riesgo permanente, ya que todo lo que el espectador le vaya a decir al actor, el actor lo tiene que hacer.
Entonces, todo lo que el espectador le vaya a pedir al actor, el actor lo tiene que reconocer. Tiene que reconocer hasta qué punto él puede hacerlo, él tiene que reconocer hasta qué punto sus articulaciones, sus limitaciones físicas le pueden hacerlo y lo acciona en consecuencia. Y en tiempo real, mientras está sucediendo esta acción, él tiene que responder a la situación escénica que está sucediendo, al contexto escénico de la obra y también a las relaciones que nosotros hemos ensayado previamente. Entonces, los actores, los autómatas y también los otros personajes, los otros actores que tenemos de la obra, siempre han comentado esta condición de riesgo que se presenta al momento de ejecutar la obra en escena, porque la relación con el espectador es directa y es muy consecuente. Entonces, esos son como que nuestros elementos claves para poder trabajar nuestro laboratorio y nuestro modelo, pero principalmente a partir de la segunda fase hemos integrado de manera completa, podría decirse, un modelo de entrenamiento de inteligencia artificial que se llama modelo de aprendizaje antagónico. El modelo de aprendizaje antagónico se usa mucho, o bueno, se ha usado mucho en artes visuales porque permite generar información a partir de datos reales y datos irreales. Para hacer un poco un resumen cómo funciona este modelo, el modelo de aprendizaje antagónico tiene dos, digámosle, dos inteligencias artificiales, una que se llama generador y otra que se llama discriminador. El generador, a partir de una serie de datos que nosotros le damos, genera información real y genera información falsa. Y el discriminador lo que hace es ver si esa información que le han dado es real o es falsa. Y la respuesta de ese discriminador es el contenido que nosotros obtenemos como respuesta. Con este proceso nosotros hemos tratado de integrar, hemos intentado hacer ejercicios, hemos intentado programar dinámicas de grupos de tres, trabajos de grupos de improvisación tres, y nos fijamos en un elemento que se nos estaba escapando, que fue la interacción con el espectador y la situación escénica. La situación escénica son nuestros datos y la interacción con el espectador es lo que nos permite a nosotros postular al discriminador del modelo de aprendizaje antagónico como una posibilidad de trabajo actoral. Y nos hacemos un poquito de eco con esta investigación sobre cómo funciona la triada del convivio teatral de Dubati, en donde los actores técnicos y espectadores generan el acontecimiento teatral. Entonces, nosotros proponemos que si se integra, si se logra integrar este modelo de aprendizaje antagónico a una dinámica de entrenamiento, también existe una triada compuesta por los actores, por la situación y por los espectadores interactivos, que los hemos llamado en esta investigación, porque la condición de interacción no se separa de nuestro trabajo en lo absoluto. Todas las propuestas que estamos trabajando, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de propuesta escénica, tienen por obligación un componente interactivo, no un componente de participación ni de relacionalidad, sino de interactividad. La obra está ensayada, la obra está propuesta, el laboratorio está propuesto y los ejercicios están propuestos, pero nosotros como actores o como gestores del proyecto no tenemos control de las consecuencias que vayan a generarse a partir de las decisiones que tomen los espectadores, ya sea en la escena o la decisión que tomen los otros laboratoristas al momento de hacer los entrenamientos. Esa es la condición de riesgo y es como nuestra clave para poder intentar integrar este modelo de aprendizaje antagónico a las artes escénicas. Y esto es un poquito lo que hemos trabajado. Trabajamos muchísimo las acciones físicas, hemos trabajado muchísimo la condición de partitura dentro de nuestras acciones, porque el reconocimiento de cada articulación y el reconocimiento de cada movimiento es sumamente importante para los actores y sobre todo para los autómatas, porque esto que están viendo son como los trabajos de laboratorio que hicimos para la obra del autómata. Y lo que requieren es un nivel de concentración, un nivel de reconocimiento absoluto de todas las acciones que tiene su cuerpo. No exploramos ni intentamos reinventar nada nuevo, sino que reforzamos la idea de los ejercicios que conocemos y que hemos trabajado para llevarlos al máximo posible, el reconocimiento completo de todas las acciones físicas, tanto perceptibles como imperceptibles del actor en el momento que estamos haciendo el laboratorio, para que en el momento en que se produzca la escena, este actor ya tenga automatizado cuáles son esas acciones perceptibles y cuáles son esas acciones imperceptibles y no las ponga en escena, ni aquellas que las puede percibir el espectador, que son muy claras, y aquellas que solamente lo va a percibir el actor porque es consciente de que lo ha hecho. Queremos eliminar todas esas acciones para que el actor sea un cuerpo en blanco dentro de la escena
accionado directamente para lo que el espectador quiera que haga. Y esos son más o menos nuestros resultados. Por el momento, el primer resultado es la obra de teatro del Autómata. Es una obra en donde los espectadores tienen absoluta libertad para poder hacer lo que quieran dentro de la escena. Nos hemos encontrado con público que ha ejecutado cuanto quisiera, público que ha alargado la obra por más de una hora, casi una hora y media, público que ha estado permanentemente en la condición de observador, simplemente viendo la obra. Y lo que hemos podido rescatar de este proyecto y lo que hemos tenido como resultados de este proyecto es lo que hemos comentado, esta condición de desconexión particular que tienen los autómatas, este es el personaje del autómata, y sobre todo la condición de riesgo que tienen los otros personajes, porque los otros personajes están relacionados al espectador de manera directa. Y nuestro segundo proyecto escénico, que en este momento no tengo fotos para él porque lo estamos haciendo ahorita, es una dinámica de construcción de obras de teatro en tiempo real a partir de este modelo de entrenamiento antagónico, que por el momento le hemos llamado Bingo o 10 escenas dramáticas para armar una obra de teatro, que no tiene tanto que ver con los procesos de automatización como estuvo en el autómata, el nombre lo dice todo, pero sí con estos procesos de interacción y de construcción en tiempo real con el espectador a través de la interactividad de él en escena. Gracias. Muchas gracias a vos, Giovanni. Muchísimas gracias. Dejamos las preguntas para la segunda parte, para el final. Y le damos la palabra, no sé si ya están en conexión, Silvia Antunes Rodríguez Villamil, de Sí, hola, Uruguay. ¿qué Hola tal? Silvia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo ¿Todo bien? están? Bien, Eh, todo bien, muchas gracias. no, a vos te escuchamos. Bueno, Cuerpos liminales en la escena de 1880. sí, estoy para el lado del siglo XIX, pero ahí voy a leer. Entonces, la escena teatral en 1880. Cuerpos liminales en la escena de 1880. La escena teatral en 1880 de la ópera El Circo. Al estudiar el conjunto de espectáculos de las décadas de 1880 y 1890, destacan la ópera y el circo. Lo primero que llama la atención al contemplar estas dos expresiones es la oposición que guardan entre ellas, ya que están situadas en los extremos. Por un lado, la ópera, asociada al lujo, la opulencia, las glorias europeas, el oropel, los decorados y la puesta en escena. Por otro lado, el circo, despojado, pobre, familiar, comunitario y a la vez cosmopolita, lleno de recursos y en permanente movimiento. Con cada aspecto pueden construirse pares de oposiciones, desde el estrato social hasta el principio escénico. El estatismo del cantante lírico contrasta con la flexibilidad del acróbata, pero ambos son cuerpos coaccionados, restringidos, porque así lo requiere la técnica para desarrollar su oficio. El trapecista da su salto mortal y el cantante su do de pecho. Ambos están dentro de las proezas físicas o vocales y respiratorias. Veamos la opinión de un crítico. Es una lástima que las notas más agudas de esta actriz no sean lo bastante dúctiles para la filigranada labor de agilidad y vocalización que exige esa admirable página de Donizetti. Por lo demás, la Mancini se hizo aplaudir con justicia y nosotros acompañamos al público en sus manifestaciones de agrado, que fueron causa de que la actriz saliera 3 o 4 veces a la escena. Llama la atención la superposición de las figuras de actriz y de cantante. Como dice Nodeix, cantar se vuelve entonces una acción física manejable como tal, lo que explica que se sacrifique el texto en favor de la emisión vocal. Esta demuestra una potencia que deja la música en segundo plano. Como dice esta autora, la emisión está al servicio de las notas, no del sentido del texto. Por eso la ópera se aloja en una zona de liminalidad entre música y teatro. Esta proeza responde al orden de lo excepcional. La ópera se inscribe en una zona de liminalidad entre teatro y música, si entendemos con Duati que llamamos liminalidad en un sentido más extenso a la tensión de campos ontológicos diversos en el acontecimiento teatral. En el caso de la ópera son los campos del teatro y de la música que entran en tensión. La ópera conoce varios periodos de apogeo, principalmente en el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Sin embargo, vuelve a conocer una intensificación en la segunda mitad del siglo XIX. Para Durand, la ópera es el más alto reflejo del aparato de una época en la que predomina la apariencia y el lujo,
lo que se traduce principalmente en la evolución de la sala de teatro, con la aparición de las galerías, hechas para mostrarse y ser visto, ya que amplificando también la experiencia del espectador, el público queda frente a frente. Y volvemos a remitirnos al crítico. Sentíme feliz al ocupar mi butaca y al tender la vista en torno mío, mientras colocaba el sombrero, doblaba el paletó y desenfundaba los gemelos. La sala estaba espléndida, como en las fiestas patrias. Muchas caras conocidas. El primer entreacto lo pasé repartiendo saludos a derecha e izquierda. Como vemos, el aspecto social adquiere gran importancia y hace que de alguna manera coexistan las dos escenas, la de los artistas y la de las teatralidades sociales en torno al espectador, en el mismo acontecimiento, ¿no? Reunidas en el espacio-tiempo. Por otra parte, el circo a fines del siglo XIX, con sus acrobacias, destrezas ecuestres y sus pantomimas, es heredero de la comedia del arte, surgida en Italia en el siglo XVI, conocida por su manejo del arte de la improvisación, lo que implicaba técnicas específicas que daban un sustento a la actuación. Y cito a Darío Fo: los cómicos poseían un bagaje impresionante de situaciones, diálogos, gags, retahílas, coplas, todas aprendidas de memoria, de las que se servían en el momento adecuado con gran sentido del tiempo, dando la impresión de improvisar. Era un bagaje construido y asimilado con la práctica de infinitas funciones, sin duda, fruto de estudio y ejercitación. En América Latina, Herminia Silva refiere y documenta que numerosas familias circenses europeas se instalaron en Brasil a lo largo del siglo XIX, es decir, en toda la región que abarca Uruguay y Argentina. Estos circos, cuyo núcleo, como demuestra Silva, era el circo familia, fueron transmitiendo sus saberes a las generaciones siguientes, al tiempo que su forma de vida nómade favorecía la mezcla y la deslocalización de los integrantes para fusionarse con otros circos familia que vivían en territorios vecinos dentro de la misma región. En cuanto a las destrezas ecuestres que completan el repertorio, vienen por el lado de lo militar, más concretamente de Inglaterra, en donde se gestaron los primeros espectáculos con números equinos a cargo de Philip Astley en el siglo XVIII. No obstante, el vínculo con los animales en el contexto latinoamericano lo aproxima al ámbito rural, ya que esa fue la función que cumplió el circo en América del Sur, tal como lo explica Beatriz Seibel. Es el caso de Argentina, Uruguay, así como de Brasil, acercar el teatro a lugares recónditos del interior en los que no contaban con salas de teatro como en la capital. De esta manera se reactualiza el debate civilización y barbarie en el ámbito de la expresión artística respecto a la existencia de un teatro bárbaro y un teatro civilizado. Pero un factor evolutivo separa la ópera del circo, dejando de lado la simetría que se venía planteando. La pantomima del circo adquiere protagonismo en la década de 1880. Pronto se vuelve la pieza central de la representación de circo con Juan Moreira en 1884 y evoluciona hacia una forma teatral hablada en su versión de 1886. Mientras la ópera en ese momento no evoluciona de igual manera, parece conservar una forma estática. Sin embargo, no está exenta de matices. Por oposición a la gran ópera italiana encarnada por Verdi o a la ópera alemana de Wagner, la ópera francesa, más discreta, se distingue por la importancia que se le da al recitativo, es decir, al componente de la actuación, al ritmo de la pieza, las didascalias, lo que explica el prestigio de los grandes libretistas de ópera franceses. En este aspecto destaca Eugène Scribe, que es el libretista de Meyerbeer, Verdi, Auber, Halévy, pero también de Offenbach y de Donizetti. De cualquier manera, tanto la ópera como el circo no dejan dudas sobre su proximidad y liminalidad con el teatro. El teatro aparece como una zona de encuentro en la que se cruzan distintas artes del espectáculo. De la misma manera en que se admiten cantantes actores, los circenses que se formaban desde niños en las compañías, verdaderas comunidades reunidas en pos de un objetivo común, también recibían una formación actoral. Es decir, que el teatro o la teatralidad, entendida como dice Pavis, por aquello que en la representación o en el texto dramático es específicamente teatral o escénico, es el terreno común de estas manifestaciones. Esta teatralidad en la escena de 1880 deja su huella notoria en el cuerpo del artista, cuerpo opulento, virtuoso y sede del importante caudal de voz para el cantante, cuerpo ágil y aéreo del circense que desafía las leyes de la gravedad y expone su cuerpo al peligro para sorprender a su público expectante.
cuerpos que gozan y cuerpos que padecen. El público montevideano de ese periodo se divierte con actividades que involucran el cuerpo, la pista de patinaje o skating rink, la pelota vasca, la playa, el carnaval. Todas estas actividades pueden considerarse en términos de cuerpos que gozan con el movimiento en libertad. Mientras que a través del periódico, que es nuestra fuente de información primaria para la cartelera de espectáculos, vemos también, aunque diseminados por el diario, los avisos o reclames de productos que nos permiten descifrar las necesidades más apremiantes y que hablan de los anhelos de nuestros compatriotas. Leemos lo siguiente. Débiles y pálidos. Muchas personas están débiles, cansados y se irritan fácilmente. Los órganos no cumplen su misión, se sienten doloridos. El dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, dolor en los músculos, dolor nervioso, y Dios sabe cuántos dolores más, no dan descanso. ¿Qué prueban esos síntomas? ¿A qué se debe esa palidez, languidez y debilidad? Se debe a que la sangre, debiendo alimentar y dar vida, está depauperada, desprovista de sus vivificantes elementos. Usted necesita precisamente estas píldoras que purifican y enriquecen la sangre. Lo interesante es notar la cantidad de productos vinculados con la sangre, la calidad de la sangre o el espesor de la sangre, como estas píldoras del doctor Williams o las píldoras catárticas del doctor Ayer. Esta visión pseudocientífica es típica del siglo XIX y puede verse en ella una prolongación del determinismo, la mala sangre, el factor hereditario de corrupción y enfermedad, o el condicionamiento del medio que conlleva un deterioro, una degradación. Lo mismo sucede con la sexualidad, ya que se asocian los fluidos corporales masculinos con el agotamiento y la debilidad. El cuerpo es entonces fuente de temor, tanto como fuente de placer, y se encuentra en un primer plano en estas décadas. Por eso no es raro encontrar una presencia fuerte de la corporalidad en la escena. Se trata de cuerpos ejemplares, cuerpos excepcionales, capaces de producir música con su propia resonancia y su voz, o de realizar acrobacias, suspenderse en el aire, explorar los límites de sus posibilidades. Sin embargo, en la escena pesan los prejuicios, aceptando sin reservas a los cantantes líricos, a los que se asimila la categoría de actores, mientras que la pantomima no es percibida por la crítica como una técnica de actuación acabada, como sí se demostraría en las décadas siguientes, con Charles Chaplin, Buster Keaton o Jean-Louis Barrault, de quienes nadie pone en duda la condición de actor. Por lo tanto, podemos decir que en este fin de siglo montevideano, además del teatro en un sentido estricto, sobresalen la ópera y la pantomima como expresiones artísticas que involucran el cuerpo, en un momento en que el público, a través de sus propias vivencias, se siente especialmente identificado. Y hasta ahí. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, abrimos a las preguntas. Tenemos un tiempito porque son en este momento las 12, ¿no es cierto? 12:20 y tenemos hasta las 12:40, ¿eh? Así que hay 20 minutos. Adelante, dale. Ahí acercamos el micrófono. ¿Están conectados los tres ponentes? Buenísimo, gracias. Buenos días, la pregunta va para Vladimir. Digamos, con toda la lectura que hiciste, digamos, de cómo ustedes empiezan a establecer este sistema de entrenamiento de piso móvil, hay algo puntual que me llamó mucho la atención, que fue, digamos, que ustedes de cierta forma se cuestionan cómo dar cuerpo encarnado a la palabra a través del gesto, ¿no? Entonces, digamos como que la pregunta va direccionada precisamente cómo ustedes llegan a la conclusión que digamos, este aspecto del gesto que, digamos, nosotros en danza muchas veces pasamos por alto, ¿cierto? Porque nos interesa, digamos, otras partes del cuerpo. ¿Cómo ustedes llegan como a este punto de que el gesto es necesario amplificarlo o, digamos, entrenarlo inclusive para que, digamos, la presencia del bailarín en escena cambie? ¿Cómo llegaron a ese punto? Pienso que como un marco que de alguna manera nos permitió este flotar en el asunto de lo escénico era la concepción del espacio escénico como un lugar de comunicación, es el espacio de comunicación. Creo que teníamos más curiosidad por comunicar que por bailar o por estar en un arte específico, digamos, de las artes escénicas, sino que habían ideas que querían ser transmitidas, querían ser comunicadas y para ello necesitábamos
los soportes necesarios. Evidentemente venimos desde la danza, no es el primer lugar, ese fue nuestro primer soporte, es el cuerpo y nuestra propia carne en juego y en movimiento, es el lugar que más conocíamos, pero sabíamos que la comunicación estaba exclusivamente desde ese lugar, que estaba justamente en correlación con otra serie de materiales, por eso somos tan repetitivos con esta idea de los materiales, ¿no? Esta conjunción de materiales que finalmente en colaboración son los que vienen a establecer el fenómeno de la comunicación. De allí justamente pues destacábamos que había un énfasis sobre la forma en el caso de la formación en danza que recibíamos y no una preocupación, digamos, directa sobre el asunto de cómo se comunica, qué es lo que, cómo hacemos que la información que mi cuerpo está exponiendo transite el espacio de manera real, es decir, físicamente transmita, llegue y justamente alguien que es posible de percibirlo y que ese que lo percibe pues pueda leer. Entonces creo que el hecho de tratar de descifrar ese limbo, digamos, del espacio entre ese que observa y ese que trata de construir ese discurso, fue lo que nos permitió ir a crear una serie de relación con respecto a la seña. Yo pienso que la seña es la que es como el morfema básico sobre el que puede posarse una idea. La seña que viene siendo, pues, un gesto. Es un gesto que efectivamente va a aparecer y va a producir un sistema de lectura. Lo que pasa es que no se trataba en este caso de crear un lenguaje un lenguaje para los no oyentes o los no parlantes, sino que se trataba de producir una amalgama de gestos, porque nuestro movimiento también de alguna manera estaba espontáneamente lanzando movimiento, estaba lanzando gestos. Nosotros sabemos cuando estamos en algún lugar, hay una serie de gestos que más allá de que los controlemos, están llegando de forma adecuada y coordinada a lo que queremos decir, lo que he pasado haciendo todo el tiempo desde que empecé a hablar. Entonces, esa relación fue la que nos dimos al trabajo de estudiar dónde van, por qué, qué es lo que los está produciendo y cómo efectivamente nosotros también los tergiversamos. Cómo podemos tergiversar el mundo de lo gestual para que sucedan abstracciones en el momento de la lectura. Entonces tiene que ver en parte no solo como con una poética, sino también creo que hay una parte neurocientífica muy, muy apasionante de cómo el que observa trata de asimilar la lectura y cómo el que está expandiendo el lenguaje a través de su cuerpo está también teniendo una organización compleja a nivel no solo de su inspiración, sino a nivel de su propia mecánica, de su propia carne. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, yo aprovecho y meto una. Sí, Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Giovanni, porque nos mostraste escenas del espectáculo, si lo podés describir un poquito más, porque no me quedó claro, digamos, cómo funciona el espectáculo a partir de lo que dijiste de los espectadores, ¿no? ¿Podrías describir un poquito cómo es el espectáculo? Creo que se llama El Autómata, ¿no es cierto? Sí, claro. El autómata tiene una estructura de acontecimientos que se divide en tres partes. La primera es la presentación. Los actores desde afuera del teatro en donde nos presentamos le presentan al público las condiciones de participación, les comentan una palabra que es clave para nosotros, que es los actores no son actores, sino que son herramientas de la presentación. Y a partir de eso, ellos entran, yo les comento a los espectadores que pueden ingresar al espacio escénico, pueden subirse al teatro, pueden subirse a la plazoleta donde nos estamos presentando, pueden interactuar con los actores, moverlos del lugar, sacarlos del espacio, llevarlos al público, sentarlos al público, pedirles que hagan lo que ellos quieran. Y una vez hayan jugado con ellos, yo los devuelvo con un comando que tenemos nosotros. La palabra comando también es muy importante porque el comando es una activación corporal que ellos tienen ya automatizada y con ese comando ellos regresan a la escena, ocurre la obra es una obra en términos narrativos bastante tradicional, es una historia de dos actores que presentan la supermarioneta de Cry y la llaman el autómata, pero en un momento dado, más o menos a la mitad de la obra, los actores comienzan a interactuar con el espectador, le comienzan a pedir que interactúen con la obra y una vez
ocurre ese momento, todos los actores en escena comienzan a entrar con el público, comienzan a entrar al espacio del público, hablan con ellos. Una de las cosas más interesantes que tenemos en la obra, a mi parecer, es esta participación íntima que tienen los actores en general con los espectadores. La obra tiene varios momentos en donde los actores van, se sientan con el público y les hablan de tú a tú. O sea, si uno está demasiado lejos, no va a escuchar absolutamente nada de lo que está diciendo el actor, pero está colocado de esa manera para que haya ese espacio de intimidad con un único espectador. Y eso hace que el espectador tenga como que más interés en que haya esa dinámica de relación. Luego de eso, una vez termina la obra, se repite la dinámica del principio, en donde yo les digo a los espectadores que pueden hacer lo que quieran con los actores nuevamente, porque ese es el final de la obra como tal. Entonces, los espectadores generalmente, también depende del tipo de espectadores que tenemos, extienden la obra de una manera muy amplia o hacen que la obra termine en algún momento específico del momento, porque el comando que yo tengo para que los actores activen y desactiven la escena es un comando que también se lo damos a los espectadores. Ellos en un momento determinado de la obra pueden soltar ese comando y la obra se detiene para que los actores puedan hacer lo que ese espectador que dio el comando quiera que haga. Entonces nos han pasado cosas como que reinicien la obra desde cero, como que intercambien los papeles nuevamente, como que hagan determinadas mímicas o determinadas acciones, como que no intervengan en algún momento, han cambiado situaciones dramáticas de la obra, los conflictos los resuelven a través de algún diálogo que no tiene nada que ver con la obra, y ese tipo de dinámicas es la que trabajamos con ellos. Hay veces en las que los espectadores entran a la escena de manera directa, sacan a los actores del espacio escénico y ya no saben qué hacer con ellos. Entonces, esa es como que la dinámica de interactividad que tenemos nosotros. Buenísimo. Y te pregunto, ¿hay alguna grabación? ¿Ahí se puede ver? Por ejemplo, algún registro. ¿Vos nos podrías pasar un link, por ejemplo, para que nos Sí, claro, asomemos al registro del sí, claro. espectáculo? Déjenme ver si hay tiempo para mostrarles ahorita un pequeño registro. El registro igual lo hicimos a un plano fijo, entonces como ya como que sí tenemos en cuenta que los acontecimientos escénicos se viven en el momento, entonces, y sobre todo la cuestión de interactividad que tenemos nosotros, el registro audiovisual no le da el peso que tiene. La obra la grabamos en un solo plano como registro, entonces es como que la obra más corta que hemos tenido, como 40 minutos, pero aquí es con lo que les comento, que es el acontecimiento tradicional, o sea, están en este momento accionando ellos. La obra sucede en este cubo, nosotros hemos construido escénicamente en un cubo de 2 metros por 2 metros toda la escena. Y la interacción sucede en este momento. Por supuesto, es de un espectador por vez, ¿no? ¿O no? Ajá, los Sí. autores eligen al azar a un espectador y la relación, como les comenté, es muy íntima. Técnicamente no se va a escuchar ahorita nada de lo que dice la actriz, porque la conversación es de uno a uno. No está proyectado, nosotros no hemos planteado que se proyecte en la voz para nada, para ninguno de los actores. Es decir, que la presencia de la inteligencia artificial estaría sobre todo en el entrenamiento de los actores. ¿Es correcto lo que digo? Ajá, Bien. exactamente. De hecho, el ahorita que estamos viendo, bueno, este es un plano de la chica. Esta actriz de aquí tiene una dinámica de trabajo donde la inteligencia artificial consiste en aprender de lo que la persona le contesta, de las preguntas que ella hace. En cambio, el otro actor que tiene el mismo vestuario, que es el otro automata, se centra en el contenido mecanizado de la inteligencia artificial. Entonces, ella responde como respondería a una inteligencia artificial que aprende de lo que uno le está diciendo. Ahorita, si uno se pone, por ejemplo, en ChatGPT a revisar cosas o a hacer cosas, va a salir un módulo que se llama memoria actualizada, porque ChatGPT aprende de las respuestas que le están dando las personas. Entonces,
ella como actriz ha utilizado esa dinámica de aprender lo que la gente le responde para poder ejecutar cosas en escena. En cambio, el otro autómata responde a partir de la mecanicidad y de la precisión de las acciones, que es algo que también tiene en común la inteligencia artificial, que es la precisión de las respuestas. Y te pregunto, es una pregunta un poco ambiciosa por la cantidad de lo que te estoy preguntando en este momento. Contéstame lo que quieras, lo que puedas, pero ¿vos considerás que están abriendo un campo nuevo en el entrenamiento del actor de esta manera? Yo creería que no en este momento, porque como comenté en la presentación, estamos intentando. Sí consideramos que las dinámicas de laboratorio actoral que ya tenemos como trabajadas de manera permanente en nuestra práctica, no dialogan de manera tan clara con los modelos de entrenamiento en general. Hemos encontrado como que un patrón a partir de un estudio de 2 años de la improvisación y de la acción física y estamos como que tratando de hacer que funcione de una manera orgánica y de una manera laboratorial, que también es con una palabra que se nos repite mucho en nuestros entrenamientos. Por el momento yo podría decir que no, pero todo depende siempre de las respuestas, como la obra y nuestro proyecto tiene que ver con la interactividad, siempre va a depender de las respuestas de los espectadores, de la dinámica de trabajo de los espectadores y de los resultados que tengan los propios actores dentro de la obra y dentro del entrenamiento que hacemos. Buenísimo, muchas gracias, gracias Giovanni. No sé si hay alguna pregunta más, ¿alguien quiere decir algo? Dale. Acá pasamos, no, perdón, ya tiene el micrófono, después te pasamos, entonces, primero. Bueno, buenas tardes. Me preguntaba para Roberto directamente. En lo personal, pues yo soy traductora. Y algún momento me dijeron, estando en otro país, cómo debería ser actriz de voz, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con la pregunta? Digamos, a mí obviamente fue algo que me quedó sonando mucho a lo largo de este tiempo, pero pues ahora que tú hablas, por ejemplo, digamos, de cómo los actores deberían representar como tal la etnia, o digámoslo así, que poseen los actores físicos, digamos, eso sería todavía algo viable, o sea, ser actriz de voz sería algo que todavía se vería reflejado a largo plazo y que sería algo que realmente trascendería, o hay una posibilidad, pues viéndolo desde el punto de lo que expone Giovanni, de que las inteligencias artificiales simplemente tomen ese trabajo de actrices o de actores vocales y simplemente lo reemplacen. No sé si me explico. Hola, no, sí te entiendo, claro que sí. Esa es una cuestión que a todos nos aturde un poco en estos tiempos, pero yo considero que desde los puntos de vista históricos hemos tenido muchos cambios que definitivamente siempre nos han hecho cataclismos y episodios apocalípticos en la idea de que va a desaparecer nuestro oficio. Y justamente y paradójicamente lo que más ha sobrevivido de nosotros como humanos ha sido la palabra y la voz como un elemento fundamental para la creatividad. De hecho, el texto mismo, la escritura, se desarrolló producto de que nuestra voz no era suficiente y que no iba a perdurar en el tiempo. De alguna manera yo siento que con estos o estas características, lo que ha sucedido es que nos hemos reinventado, más bien reencontrado con la idea de cómo nuestro sonido puede tener una participación distinta en diferentes ámbitos. Y aquí evidentemente lo teatral es fundamental, porque una cosa es la industria audiovisual, es decir, lo que yo puedo hacer a través de dispositivos electrónicos y cuando yo me proyecto para poder participar directamente en una industria, pero el actor de voz existe con o sin estos dispositivos. Ahora, lo que hace de alguna manera la inteligencia artificial es poner solamente unos, digamos, como recursos para el servicio de una economía que quiere ser cada vez más rutilante y que mutila la idea de que no contrate personas para un trabajo real, ¿cierto? Pero eso ya es un tema ético y que entra en otros, digamos, como anales un poco de lo que es discutir la profesión del actor en términos laborales. Pero a nivel de proyección como actores, yo sí considero que es muy importante que el actor del siglo XXI, como nombré mi ponencia, tenga claro realmente cómo puede participar en estos espacios donde además, si son actores formados en escuelas de texto dramático, que tienen un estudio previo de la métrica y de todo lo que existe en el caso de nosotros con el español, pues por supuesto ya tenemos un avance que mal contado desde que empezamos a hacer doblaje ya se va a cumplir un siglo, más o menos desde la primera oportunidad que tuvieron los mexicanos de empezar a doblar producciones como tal. Y lo que nos ha llevado un poco es a pensar en que si nos entendemos en todos estos lugares de Latinoamérica, a pesar de todos nuestros acentos,
es porque realmente hemos logrado también configurar un lenguaje que nos identifica y eso creo que las inteligencias artificiales no lo van a reemplazar, va a perdurar un buen rato y seguramente va a seguir fortaleciéndose porque cuando yo planteo el tema de las etnias o de lo que de alguna manera puede participar ya implícitamente en un producto de la industria, no es para categorizar o entrar en clichés, ¿cierto? De lo que hace, por ejemplo, entonces la voz de un negro tiene que hacerla un negro o un afrodescendiente con su acento de afrodescendiente, en nuestro caso, por ejemplo, del Chocó, de una comunidad, no. Estas personas perfectamente pueden, digamos, seguir participando con su productividad notoria en sus acentos regionales, pero también pueden aprender a trabajar un español neutral, como lo hacemos los actores. Para actuar, digamos, obras del siglo de oro, no tenemos que hablar como actores del siglo de oro, ¿cierto? Ya hace parte, digamos, como de justamente de este avance que ha aparecido en el camino. Buenísimo, muchas gracias. Y Álvaro, dale. Hola, una pregunta para Vladimir. Eh, digamos, es un comentario que tal vez tú puedas comentar de vuelta. Un poco, por un lado, agradecer el texto muy poderoso que traes. Ahí, una de las cosas que es importante y que yo agradezco es que estás como hablando acerca de los procesos de la formación de una técnica y de los procesos, y en ese sentido los textos son muy escasos en Colombia acerca de sí, de dónde y cómo surgen los procesos en las que hay múltiples en muchos grupos, pero que de muchas maneras, pues no hay maneras en que, o bien, digamos, porque no hay divulgación para ello, pero también porque a veces no se piensa acerca de lo que se hace de tal manera que pueda ser expresado, pues, a las comunidades de las prácticas, ¿cierto? Por un lado, pero, y por otro lado estás como en una dimensión un poco que en la que entiendo que también, digamos, no diferencia, esa primera diferenciación, por ejemplo, en la cual surgió el performance, que era un poco antiteatral, pero que ahora el performance es cada vez, el teatro es cada vez más performático, o aparecen esos términos como el de Joseph Danan de performactor, o aquí en este caso, no sé si el danzactor, que tampoco es danza teatro, pero digamos es una relación que existe como muy fluida entre el teatro y la danza. Eh, y que también como entre la corporalidad y la vocalidad, la fluidez del cuerpo y el sonido, ese tipo de cosas, un poco como en esa dirección podrías como avanzar algún pensamiento. La pregunta está como por ahí. No, Sí, no, no. gracias. Está muy bien, está muy bien. Sí pienso primero sobre el tema de cómo nosotros efectivamente asignamos el estatus discursivo a nuestros métodos de investigación o a nuestros propios descubrimientos, digamos, de los propios laboratorios. Creo que es un tema súper importante y notorio a través de muchos años, sobre todo en el campo de la danza, donde es tan escaso ese tipo de referencias de un lado y de otro lado porque creo que hemos tomado mucho tiempo en autolegitimarnos, ¿no? Es decir, si esto que estoy haciendo tiene un nombre y necesita una denominación. Por eso decía que sentía que pertenecía a esa generación de autodenominados. Cuando empecé a escribir o cuando empecé a coreografiar, los primeros críticas que tuve es por qué asumes que tú eres coreógrafo, por qué asumes que podrías escribir de eso. Entonces, como que no había un lugar que me autorizara, entonces dije, bueno, pues, no solo me queda autorizarme, porque no hay otro. Entonces, esa autodenominación es a la que me refiero, ¿no? Es decir, yo tengo que atribuirme el derecho a hablar de ello y a considerarme justamente un interlocutor válido frente a los colegas, tanto locales como lejanos de mi localidad, con respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Y ese es justamente lo que me parece a mí muy importante de seguir gestionando porque muchas veces consideramos, ¿no?, que en ese campo teórico está o sublimado, exclusivizado para una serie de desarrollos intelectuales superdotados y en realidad sí tenemos mucho que decir desde otros lugares y viceversa, ¿no? El hecho de considerar que justamente los lugares académicos no tienen por qué involucrarse con el momento de laboratorio artístico o con el momento de cuando es fundamental que sigan ocurriendo allí. Esa misma tensión, creo yo, que nos generan ambos lugares, son los que me parece a mí que hay un lugar de práctica donde esa tensión puede seguir tratando de desarrollarse.
no solucionándose, yo no pienso que haya solución para ello, pero sí pienso que es un lugar donde se vale ese combate, y ese combate es el teatro. Es un lugar que yo creo donde esa situación sigue como proponiéndose. Y eso, pues voy como un poco hacia a lo segundo que estabas diciendo. También pienso que la búsqueda de nosotros, de Cortocinesis, ha tratado de vincularse con seguir teniendo una existencia dentro de dentro de un elemento concreto, y ese elemento concreto, pues, es una cosa que nos ha dado nuestro propio cuerpo. Por eso, pues, proponemos que ahí hay una visión de arranque concreta, ¿no? Es decir, no, este ejercicio que estaba haciendo hoy es un ejercicio enorme para mí porque no soy una persona que suele hacer esto. Porque efectivamente yo tengo que ir a cuerpo, porque tengo que ir a tocar otro cuerpo para explicar lo que es fundamental dentro de lo que está ocurriendo. Entonces, el hecho de defender también el terreno de exposición y de intercambio como un lugar de cuerpo, ese me parece a mí que es un acto, pues, pedagógico enorme. Y por eso es que también entendemos el teatro como el lugar justamente de esa práctica. Y por eso es que el teatro, más que un arte, es un lugar de prácticas sociales. Yo no hago teatro porque quiero ser actor. Yo hago teatro porque quiero tener una experiencia vital, una experiencia de vida. Y se trata de invitar justamente a la gente que se acerca hacia piso móvil, hacia actor motor, a sufrir la experiencia. ¿No? No para que sean personas que vengan a la escena finalmente, que aparezcan como actores, que triunfen, que tengan premios, sino más el hecho de decir, hay una cosa que no ha sido dicha y tú no ha sido dicho porque estás en una sociedad que de alguna manera no lo permite. Raúl Serrano creo que toca mucho el tema justamente de esa sociedad inhibida y dice el teatro es el terreno de práctica. O sea, entonces ven y practicas el hecho de poder hacer. No puedes ir y dar una cachetada en la calle, pero en el teatro puedes venir y practicar. Buenísimo. Acá me dan indicaciones de que ya estamos en tiempo y como viene pegadito el plenario de cierre del Congreso, entonces tenemos que parar acá. Yo tenía también una pregunta para Silvia, pero la haremos en otro momento, Silvia, si te parece. Les pido un gran aplauso para los 4 expositores, la verdad. Muy interesantes todas las 4 exposiciones, ya sea de artistas investigadores o de investigadores participativos. Y bueno, nos reencontramos acá en unos minutos con la conferencia de cierre de Flavio de Granges, que va a hablar sobre el cuerpo del espectador.